En el centro de la plaza, en una situación dominante, se alzaba el templo de Júpiter, con una fachada formada por 6 columnas de más de 12 metros de altura. De todas las estatuas del templo, nos queda únicamente esta cabeza de Júpiter, cuyo original se encuentra en el Museo Nacional de Nápoles. Pero intentemos imaginar cómo era esta zona antiguamente. Detrás de la zona del foro, después del año 80 a.C., se construyó un establecimiento termal por decisión del Colegio de Decuriones, que era algo así como el pleno del ayuntamiento, que delegó la gestión del proyecto en los magistrados Lucio Cesio, Cayo Ocio y Lucio Mirenio. Los hombres y mujeres entraban por puertas distintas y se bañaban en locales separados. Las termas del foro eran las únicas que funcionaban en Pompeya. Todas las demás seguían en fase de restauración, también por culpa del terremoto. Al lado de las termas se encontraba el templete de la Fortuna Augusta, es decir, dedicado a la personificación de la buena estrella de los emperadores. Lo construyó y financió el magistrado pompeyano Marco Tulio. El templo estaba situado en el cruce de la Vía del Foro y de la Vía de las Termas, y debía aparecer así. El templo de la Fortuna imita en su forma al de Júpiter que antes hemos visto en el foro. A la derecha, el pórtico con algunas instalaciones comunales. Al fondo, los muros de las termas y el arco en honor de Calígula. Como cualquier ciudad romana, también Pompeya contaba con su anfiteatro, en el que se desarrollaban los combates entre gladiadores, y el de Pompeya es uno de los más antiguos del mundo romano. Fue precisamente aquí, en el año 59 después de Cristo, donde tuvo lugar un sangriento acontecimiento que provocó la intervención del emperador Nerón. Durante un espectáculo se desató una violenta pelea con muertos y heridos entre pompeyanos y nucerinos, y estos últimos llevaron la peor parte. El escándalo fue tal que Nerón decretó la clausura del anfiteatro pompeyano durante 10 años, con la descalificación del terreno. Al parecer, este decreto fue derogado más tarde gracias a la intercesión de la emperatriz Popea, originaria de Pompeya. No muy lejos del anfiteatro se encontraba el gran complejo que comprendía los 2 teatros de la ciudad, el Gran Teatro y el Odeón, la sala de conciertos. El Gran Teatro, a la usanza griega, se construyó aprovechando el desnivel de la colina. Estaba cubierto por grandes toldos llamados velaria que protegían del sol a los espectadores. Este es el Odeón, o pequeño teatro. Fue construido por 2 magistrados supremos de la ciudad. Estaba cubierto para garantizar una acústica perfecta a los espectadores dispuestos en las gradas. Pero volviendo al Gran Teatro, veamos qué aspecto debía tener el escenario. Pero la fascinación del descubrimiento de Pompeya no reside en los grandes monumentos que adornan la ciudad. En las calles, las casas, las tiendas es donde se halla la gran atracción de Pompeya. Calles en las que aún se ven los surcos que dejaron los carros. Casas en las que no quedan únicamente los cimientos, sino pisos enteros, techos e incluso balcones todavía intactos. Tiendas con sus muebles y el género aún expuesto, carbonizado, pero perfectamente reconocible. Y además, una enorme cantidad de objetos que reflejan la vida cotidiana de los habitantes de Pompeya.
Cubiertos, platos, braseros, adornos, joyas. Y también las tablas enceradas con las cuentas del banquero Cecilio Giocondo. A diferencia de hoy en día, los habitantes de Pompeya debían pasar mucho tiempo en la calle. Por otra parte, las casas corrientes no tenían nada que ver con la suntuosidad de las más ricas. Las casas normales tenían estancias muy pequeñas en las que las familias enteras encontraban a duras penas sitio para dormir. Las calles de Pompeya se veían animadas por un continuo ir y venir de gente, carretas y carros de mercancías, hasta el punto que algunas de ellas eran de un solo sentido. Pero veamos cómo era una típica calle pompeyana, la Vía Estaviana. Esta columna servía para distribuir el agua a los talleres y a las casas vecinas. Estaba situada junto a una fuente, una de las muchas que se hallaban diseminadas en los cruces de la ciudad. Un cruce como este, entre la Vía de la Abundancia y la Vía Estaviana, donde se concentraban gran número de talleres. Antes de la erupción, esta zona debía ser así. En Pompeya, los administradores prestaban mucha atención a estos aspectos, y la razón era que en el momento de las elecciones políticas, una nueva fuente podía proporcionar votos a un grupo en detrimento de otro. En Pompeya, las campañas políticas eran realmente animadas, puesto que los cargos oficiales duraban solo un año y eran muy ambicionados. Incluso las prostitutas intervenían en la propaganda, tomando partido públicamente. Aquí, por ejemplo, puede leerse que Aselina y sus muchachas piden que se elija a Cayo Lolio Fosco como alcalde. Como pueden ver, el nombre de una de las muchachas ha sido borrado, posiblemente por los partidarios de otro candidato, un cierto Cayo Julio Polibio, preocupado por el hecho de que la bella cortesana diese su apoyo a algún otro. Y esta inscripción es tan solo una de las muchas que aún hoy cubren las paredes de Pompeya. Si quieren contemplar este particular ejemplo, lo podrán encontrar aún en las paredes de una popular taberna de aquella época. La de Aselina, precisamente, justo a 2 manzanas de aquí. Se han encontrado cerca de 11.000 inscripciones en las paredes de Pompeya. Aparte de